para examen 2 asignada, ¿verdad? Okey, ya. Bien, entonces, vamos por acá, quitar esta. Y, les había dicho, ¿no?, que si éramos muy sencillo, ¿no? A ver, lo escribo, definir la operación producto escalar, entre vectores y definir la función, eh, norma, ¿no? La norma de un vector. Okey, entonces, como recordarán, para, trabajar, la norma de un vector hay que utilizar, la raíz cuadrada, y para ello necesito, importar el módulo mat y de ahí, pues, jalar la función, raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, inicio con eso. Siempre cuando, cuando vamos a empezar, cuando iniciamos la escritura de un script, es necesario, en primer lugar, importar las herramientas que vayamos a ocupar, ¿no? Siempre es así, ¿no? Así, primero hay que importar los módulos que vamos a emplear y después ya podemos ir escribiendo las cosas. Entonces, inicio importando este módulo y ahora voy a definir, la función producto por un escalar, ¿sale? Y para que más o menos se entienda que es precisamente esa la función que quiero definir, entonces yo le pongo este nombre, ¿no? X escalar, o sea, como que por escalar. Entonces, producto escalar, ¿no? Entonces, el producto escalar entre vectores, ¿cómo lo definimos? ¿Se acuerdan cómo está definido el producto escalar entre vectores? Si yo tengo el vector A igual a A1, A2 y el vector B igual a B1, B2, entonces el producto escalar de A y B es A1 por B1 más A2 por B2, ¿verdad? Entonces empleamos esta idea de las tuplas, ¿sí? Estamos pensando a y a B como tuplas, y lo que quiere, tuplas con dos objetos, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, A es la tupla, si quieren verlo así, la tupla A0, A entre corchete 0, a ver, lo voy a escribir aquí como comentario. A viene a ser la tupla A corchete 0, A corchetes 1, ¿cierto? Y B viene a ser la tupla B corchetes 0, B corchetes 1, ¿sale? Entonces, lo que yo quiero que me regrese esta función es A corchete 0 por B corchete 0, ¿sí? Más A corchetes 1 por B corchetes 1, ¿sale? Sí, estamos todos de acuerdo con esto. Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Y con esto, pues en teoría ya tendría definida bueno, hecha por nosotros la función producto escalar entre vectores. Podemos poner a prueba esta función. Entonces, fíjense, la función está recibiendo como parámetros dos tuplas, ¿sale? Y se entiende por el cuerpo de la función que las tuplas precisamente tienen dos objetos. Cada una de ellas es contenedora o es un contenedor de dos objetos, ¿sale? El objeto para la tupla A es el objeto A0 y A1, y para la tupla B es el objeto B0 y B1, ¿sale? Y eso es lo que se entiende aquí en el cuerpo de la función. Bueno, ahora para definir la norma, pues podemos precisamente ponerle así, ¿no? La función norma, y quiero que saque la norma de una tupla A, que lo estamos pensando como un vector. Esto me tiene que regresar, o sea, la entrada, el dato de entrada es una tupla llamada A, que nosotros la estamos interpretando matemáticamente como un vector, y el retorno, el regreso, es precisamente la raíz cuadrada del primer objeto de la tupla A al cuadrado más el segundo objeto de la tupla A al cuadrado, ¿cierto?
Entonces, esto es lo que, en pocas palabras, estoy diciendo. Fíjense que el cuadrado es el doble asterisco. Y ahí está, ¿sale? Al menos creo que, sí, mira, en cuanto a la sintaxis no hay ningún problema. Y bueno, ustedes les quedaría como ejercicio moral, como tarea moral, si la quieren llevar a cabo, que chequen estas funciones y las pongan a prueba, ¿sale? Pónganlas a prueba, interpretando adecuadamente quién es A y quién es B, ¿verdad? E incluso si tienen tiempo, generalicen estas funciones a vectores no solamente en el plano, como lo estoy haciendo yo, sino vectores en el espacio de 3 dimensiones, vectores en el espacio de 4 dimensiones, o vectores en un espacio de varias dimensiones, ¿no? Las dimensiones que ustedes quieran. Las dimensiones, la dimensión del espacio en la cual ustedes estén trabajando, pues va a depender de cuántos objetos contengan las tuplas que estén trabajando aquí en el código, ¿verdad? Si yo pienso a A como una tupla de 5 que contiene 5 objetos, bueno, estos objetos van a ser en general eh, flotantes, entonces estaré pensando que estoy trabajando en un espacio de 5 dimensiones, ¿verdad? En R5, por ejemplo. Adán, adelante, Adán Isaac. Sí, profesor. En la línea 11 no sería b tupla 0 al cuadrado. Bueno, en la línea. De, ah, ¿dónde? En la Sí, línea. sí, sí, sí. Ah, Aquí, eh, ¿verdad? Dices, así. sí. Ajá, Ah, sí. ah, ¿O qué decías? bueno, no sería con. No, no, sí, sí, ya. Ok. No, solo era eso. Gracias, profesor. Ok, perfecto. Sí, excelente, Adán. Sí. Este, adelante, Roberto. Sí, las tuplas, la A y B, ahí las puso como comentario, pero ya las había definido en otra celda. No, aquí están simplemente como comentario. Aquí no están, no les he puesto valores previos, ¿verdad? A y a B. ¿Por qué? Porque son variables locales, ¿sale? Es decir, que cuando yo mando a correr esto, no me genera ningún problema Python, porque estas A y B son parámetros de la, bueno, A y B en este caso, aquí está A y está B, son parámetros para la función por escalar, ¿no? Bueno, esta función. Y aquí A es un parámetro para la función norma. Como parámetros, simplemente son como lugares potencialmente abiertos en la memoria de nuestra computadora, esperando a recibir un valor inicial, bueno, un argumento, mejor dicho, ¿no? ¿Cuándo es que A, por ejemplo, aquí en esta función, la que definí en la línea 7, cuándo es que A y B reciben valores? ¿Cuándo es que los parámetros A y B reciben argumentos? Precisamente cuando mandamos a llamar a la función por escalar, ¿cierto? Cuando mandamos a llamar a la función por escalar, entonces ahí sí ya hay que pues, decir quién es A y quién es B para poner a trabajar a la función por escalar. Lo mismo para la función norma. No sé si con esto más o menos aclare tu duda. Lo que me queda duda es en el return, la línea 8. Entonces, ¿qué valores tomarían ahí para el valor de la tupla A0, el B0 y así? Pues por ejemplo, a ver, aquí la línea 13, yo pongo que A sea 5,6 y que B sea igual a 12,50, bueno, incluso esto que se quede así, y 678, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este momento, eh, Python ya sabe que bueno, si mando a llamar a la función por escalar, ahí está. Ok, pero si no hubiera puesto quién era A y B, o sea, las tuplas así no hubiera podido hacer digamos, el código, ¿no? No lo hubiera podido realizar porque no tiene los valores. Exacto, sí, por ejemplo, a ver, Ah, aquí nada más los comento y a ver qué pasa. Bueno, a ver. Es que ya los había cargado, a ver, pero, a ver, le pongo C y D. Ahí está mandando un error, ¿no?
A ver, aquí, incluso aquí le voy a poner que yo quería que C fuera esto y que D fuera esto, ¿no? Y lo mando a correr. Como están comentados, me manda un error y error de nombre, miren, error de nombre. Lo primero, fíjense qué es lo que hace Python. Una vez que mando a llamar a esta cosa, a esta función, luego Python dice, ya mandaste a llamar esta función, entonces leo desde la línea 7, pues el código encapsulado por la función. En primer lugar, leo su cabecera, ¿verdad? Y entonces, esta C que tú estás poniendo aquí, Luis, por ejemplo, yo, su valor va a corresponder, su valor va a corresponder a el parámetro A, al valor o al argumento que le vamos a asignar al parámetro A. Pero entonces Python dice, a ver, ¿y dónde está definido C? Fíjense cómo es que primerito lee a C, o sea, D tampoco está definida, pero aquí, en cuanto detectó que C no está definida, ahí se para. Ya no se espera decirme, bueno, ya no sigue avanzando para decirme, es que D tampoco está definida. No. Se dio cuenta Python, o el intérprete de Python, que C no está definida, entonces me manda el error y detiene la lectura del programa. Eso es lo que Digamos está que pasando. entonces cuando llamamos las funciones, ahí sí no son variables mudas, ahí sí las tenemos que llamar tal cual se definieron, ¿no? Exactamente. Cuando construimos las funciones, exactamente los parámetros son como variables mudas, o sea, son como como les decía, ¿no? Los podemos interpretar algo así como que lugares potenciales que están esperando a que nosotros les asignemos valores, los argumentos. Entonces, y aquí está claramente, ¿no? Aquí está el error de nombre, porque pues, me dice la C no está definida. No le estás dando un valor a la variable local C. Luego, entonces, si lo hago así, a ver qué pasa. Otra vez me manda un error y miren, ahora me está diciendo que el error de nombre es para la variable D. Porque si bien ya leyó, como les decía, ya leyó quién es C, entonces dice, C, el valor de C, que es 5,6, será asignado al parámetro A. Luego entonces A0 es 5 y A1 es 6. Así es como lo está leyendo Python. Bueno, es una interpretación, ¿no? De cómo lo está leyendo. Y entonces dice, hasta ahí vamos bien. Pero entonces, cuando busca a D, ahí sí ya no ve quién es D. ¿Por qué? Si uno diría, pues aquí lo escribiste, ¿no? Pero lo escribí como comentario y en tanto que comentario, para Python eso no es parte del código, ¿no? Es algo invisible para el código, no lo va a evaluar, ¿sale? Entonces, es cuando aquí me pone el error, que el error de nombre ahora es para D. ¿Sí más o menos queda claro? Y entonces, ya que quito esto y corro, ahora sí, ya no hay ningún problema. Entonces, precisamente, aquí, y justo en este momento, es que Python empieza a leer así, ¿no? La línea 7, bueno, lee desde arriba, ¿no? Desde arriba. Se da cuenta que esto es un comentario, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, si eso no es parte del código, es un comentario. Luego lee la línea 3 y dice, aquí me estás pidiendo importar el módulo math, ya lo importó. La línea 5 dice, es un comentario, pues eso no es parte del código. La línea 7 carga en el contexto de esta sesión, carga a la función por escalar, luego carga a la función norma, y finalmente dice, para la línea 13, carga el valor de C, carga el valor de D, bueno, de hecho, más bien, crea los valores, los objetos 5 y 6 y se los asigna a C, y abre un espacio para la variable D, ¿no? Exactamente lo mismo. Y entonces, cuando mandamos a llamar a la función por escalar, a esta función de aquí, ya sabe quién es C y ya sabe quién es D, porque previamente los definí, ¿sale? Previamente definí quién es C y quién es D. A ver, vamos a hacer un experimento. Pongo E, pongo F. Y se me ocurre, bueno, a ver qué pasa. Y mando a correr. Miren, hay un error de nombre otra vez probablemente. Miren, otra vez, error de nombre. Me dice, la variable E no está definida. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues si aquí está, aquí la estoy definiendo, E y F. Es que precisamente uno tiene que entender nuevamente esta importancia del flujo de lectura, ¿verdad? Del flujo de ejecución del código.
Por ello es importante tener en cuenta esto, cómo es que Python lee las cosas, ¿verdad? Aquí precisamente dice, estás mandando a llamar en la línea 14, estás mandando a llamar a esta función, ¿y qué es lo que hace Python? No se sigue la lectura, ¿verdad? Sino que se regresa precisamente a la línea 7 para leer el código de la función, o sea, otra vez la lectura es en cascada, va desde la línea 1, va bajando, línea 3, línea 5, línea 7, línea 10, llega a la 14 y no se sigue, ¿verdad? Sino que se regresa a la línea 7 y entonces dice, pues es que como estás mandando a llamar a la función por escalar, me tengo que regresar para leer qué es lo que va a hacer esa función. Pero precisamente cuando lee esta función se da cuenta que E y F no tienen valores asignados todavía y por ello me manda este error de nombre. Entonces, como podrán darse cuenta, sí es muy importante el orden. Por ello, antes de mandar a llamar a una función, hay que pues darle valores a los parámetros. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro todo esto? Sí, sí, primero para que no Perfecto. haya errores, pero primero hay que definirla. Ajá, exactamente. Y entonces aquí miren, ya no hay ningún problema. ¿Sale? Ya no hay ningún problema. Miren, ya. Ok, entonces pues ya más o menos ya tienen una idea general de cómo es la lectura de código, cómo hace la lectura de código Python, ¿no? Y la importancia del mandar, de cómo es que el flujo de ejecución cambia, se modifica fuertemente cuando hay una función de por medio, una o varias funciones, y todavía más, como vimos en las sesiones anteriores, el flujo de ejecución todavía se cambia más cuando una función manda a llamar a otra, ¿verdad? O cuando una función manda a llamar a otras funciones. Ahí es cuando el flujo de ejecución ya se empieza a volver todavía más complicado, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que quiero ver hoy aprovechando de que ya introducimos un poquito esta idea de la divisibilidad. Me gustaría construir una función que calcule el máximo común divisor de cualesquiera de dos números enteros en principio, ¿no? Aprovechando el algoritmo de la división. A ver, quiero hacer algunas cosillas de recuerdo. A ver, permítanme. Ahí está. No sé si haya una duda hasta ahorita. A ver, eh, recordarán, recordarán lo que fue ayer, ¿verdad? Que sí, fue ayer que estábamos platicando sobre esta idea de divisibilidad, ¿no? Decíamos que A divide a B, siendo A y B enteros, ¿verdad? A divide a B si solo si existe un entero K, tal que A, digo B. Bueno, creo que le había puesto B divide A, ¿verdad? Tal que A es igual a K o B por K, ¿no? Bueno, digo, no hay problema, ¿no? Bueno, B por K, ¿sale? En pocas palabras, ¿no? Entonces, ahora, a partir de esto, bueno, esta es digamos que la base, ¿no? Ahora bien, quizás recuerden la definición del máximo común divisor de dos números, y que más o menos es lo que sigue, ¿no? A ver, máximo. Lo estoy escribiendo de manera, bueno, no quiero ahondar tanto en esto porque estoy suponiendo que ya más o menos lo conocen, que ya lo han visto en otras materias o que al menos ya tienen una idea de todo esto y pues simplemente quiero tomar estas ideas de álgebra, las quiero tomar para construir un poquito de código, ¿sale? El máximo común divisor. Entonces, disculpen si no soy muy formal en cuanto a esta teoría, ¿no? Si estuviéramos en un curso de álgebra, claro que sería lo más formal posible, ¿no? Pero la idea es construir código, ¿no? Máximo común divisor. Entonces, a ver, más o menos lo detallo. Sean A, B, adelante, Roberto. Tengo enteros A y B. ¿Alguien quiere hablar? Creo no se escucha. Si quieres hablar, Roberto, no se escucha. Sí. Vamos a tomar dos enteros A y B que no sean cero. O sea, ambos que no sean cero. Definimos, bueno, a ver si ahorita tienes chance de hablar, Roberto, adelante. Definimos
máximo común divisor, vamos a ponerle así, máximo común divisor, como, como lo dice el nombre, ¿verdad? El mayor divisor común. ¿Sí se me escucha? Ya te escuchamos. Ah, perdón. Sí, les decía que si no era A entre B arriba, en vez de B entre A. Ah, sí, perdón. Sí. A entre B. No, no, sí es B. A ver, o bueno, depende cómo lo estemos leyendo. Pero si yo esto lo leo como que B divide A, entonces eso quiere decir que B es un factor de A, ¿verdad? Esto lo Sí, estaré leyendo yo como B divide A. Ah, ok. B divide B. Bueno, no sé si con esto que estoy escribiendo ahorita habré cambiado lo que comenté ayer, pero bueno, interprételo adecuadamente, ¿no? Pero sí, creo que esto sí lo había escrito así, ¿no? Como que B divide A es precisamente esto, que B es un factor de A, vamos, ¿no? O que A es un múltiplo de B Sí, y es es que precisamente esto de acá. lo pone más en el lenguaje de cómo es en el código en Python, ¿no? Me imagino por eso. Sí, o es cuestión de cómo uno lo interpreta y cómo uno lo quiere escribir, ¿no? Pero bueno, ya digo, creo que sí lo escribí así ayer y si no, pues hagan los cambios necesarios, pero creo que la idea de fondo se entiende, ¿no? Sí, Esto B divide A, pues esto lo leo como B divide A y quiere decir que A es un múltiplo de B, que B es un factor de A, ¿sale? Ok, entonces, bueno, aquí definimos el máximo común divisor de 0 como 0 para que no haya ningún problema. Y entonces, a partir de esta idea del máximo común divisor, podemos sacar la siguiente proposición, que es una caracterización del máximo común divisor, ¿no? Sean A, B enteros, entonces tiene una caracterización muy interesante el máximo común divisor de dos enteros, ¿no? Entonces, D en los enteros es el máximo común divisor de A y B si y solamente si se satisfacen las siguientes condiciones. En primer lugar, queremos que D sea mayor o igual que 0, ¿vale? Luego, en segundo lugar, que D divida a A, o sea, que D sea un divisor común de A y de B. Es decir, estamos sacando el máximo común divisor de A y B, o bueno, queremos obtener el máximo común, caracterizar el máximo común divisor de A y B. Entonces, en primer lugar, debe ser un divisor común de A y B. D es divisor común. Luego, en tercer lugar, perdón, si C es un divisor común, C un entero, es un divisor común de A y B, entonces C debe dividir a D. Quizás más o menos recuerdan esto, tal vez, y si no lo recuerdan, bueno, estas son unas propiedades fundamentales del máximo común divisor. Luego, a partir de esta proposición se puede demostrar la siguiente propiedad, bueno, la siguiente proposición también, ¿no? Que es una propiedad. Digo, estas proposiciones son propiedades. Propiedad del máximo común divisor por residuos. perdón, Sí, ¿qué significaba el 0,0 igual a 0 al lado del MSD? esto de acá. Sí, Ajá, perdón, a ver, creo que no lo especifiqué, ¿verdad? Este, ok, sí, con esto estoy queriendo comentar, bueno, estoy refiriéndome al máximo común divisor de 0 y 0, ¿no? Entonces, en general, estaría escribiendo, bueno, esto de acá, si D es el máximo común divisor de A, ¿alguien quiere comentar algo?
Ah, pusieron que son los argumentos de la función MCD. Ajá, exactamente. De A y B, sí, escribimos lo que comenta, ¿no? Del máximo común divisor de A y B. Es para representar el máximo común divisor de los dos números, ¿no? Que estén adentro, ¿sí? Perdón, no lo aclaré, ¿no? Es que se me fue el avión, pero bueno, sí tiene que ver con esto, ¿no? Con esta anotación. Ahora sí, todo va quedando claro. Bueno, ya se entiende exactamente a qué se refiere esto de acá o esto de acá. Si hay alguna duda, me dicen, porfa, ¿no? Adelante, adelante. ¿Y por qué lo representamos con 0 nada más? ¿Por qué creen que el máximo común divisor de 0 y 0 lo definimos, lo establecemos como 0? Porque, a ver, ¿qué habíamos dicho? Que ¿cuántos divisores tiene el 0? Ah, ya, pues se puede decir que todos, ¿no? Todos, ¿verdad? Según la definición, todos, absolutamente todos son divisores del 0. Entonces ahí sí como que no jala la idea de que tenga máximo común divisor, ¿no? Pues ya es infinito, ¿no? Pero bueno, para que más o menos todas las cosas cuadren, ya ven que luego así se procede en matemáticas, ¿no? Definimos el máximo común divisor de 0 y 0 como el 0, ¿no? Así lo Ah, ok, definimos, así ya, lo ya, establecimos, lo ya, establecemos. ya, Sí, ya, efectivamente. gracias. Excelente, perfecto. Bien, entonces, la propiedad del máximo común divisor por residuos. Y este resultadito es el que vamos a emplear para implementar la operación del máximo, el cálculo del máximo común divisor en Python. A ver, y esta es la propiedad. Adelante, José. Perdón, Luis, que te interrumpa. Ajá. Chicos, si ustedes revisan en un libro de teoría de números o de álgebra, este, el máximo común divisor lo van a encontrar con paréntesis y el mínimo común múltiplo con corchetes. Nada más era una observación. Sí, sí, suelen ponerlo así, el máximo común divisor, ¿verdad? Con paréntesis, así esto Ajá. sería el máximo común divisor de A y B, Ajá. que dependiendo bueno, aquí lo podríamos de repente interpretar como, la pareja ordenada A, B, no, pero es el máximo, bueno, en el contexto del álgebra o de lo básico de teoría de números, esto es el máximo común divisor, y esto no es el intervalo cerrado AB, sino el mínimo común múltiplo, ¿sale? Es máximo común divisor. Nada más se los comento por si checan un libro de álgebra o de teoría de números donde usen una notación distinta a la que está usando Luis. Es el Sí, único comentario, ¿ok? excelente. Sí, muchas gracias, José. Sí, esto también es importante por si lo leen ahí, ¿no? Yo le puse así precisamente para ir más de acuerdo en cómo vamos a ponerle el nombre a la función que vamos a implementar para hacer este cálculo, ¿no? Pero sí, lo que dice José es cierto. A ver, entonces, tengo estos enteros, A, B, Q, R en Z, tales que A es igual a esto, o sea, Q es el cociente y R es el residuo de dividir A entre B. Entonces, lo que se tiene es que el máximo común divisor de A y B es exactamente el mismo que el máximo común divisor de B y R, ¿no? O sea, el máximo común divisor entre este A y este B será exactamente será exactamente lo mismo que calcular el máximo común divisor de B y el residuo de dividir A entre B, ¿sale? Ese es esta es la propiedad, ¿no? La propiedad básica. Y es a partir de esta propiedad que vamos a intentar implementar lo del máximo, la operación del máximo común divisor en Python. Bueno, a ver. Fíjense que tiene sentido esto, ¿no? Porque, a ver, nada más un pequeño, un, un- un breve análisis, ¿no? De lo que está diciendo esta proposición y de por qué sí puede jalar en Python, ¿no? Digamos que, a ver, tomo mis dos números A y B, y entonces incluso lo voy a escribir
bueno, ya, A igual a BQ más R, ¿no? Y aquí recordemos que por el algoritmo de Euclides, lo que rápidamente recordamos ayer de manera súper breve, perdón, R, el residuo tiene que ser mayor o igual que 0 y estrictamente menor que B, ¿no? Entonces, y luego, si le echamos un ojo, a la proposición, entonces, cuando yo divido B entre R, pues voy a tener algo así, ¿verdad? B igual a R veces, digamos, un cociente Q1 más un cierto residuo R subíndice 1, y se tiene que satisfacer esto, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, aquí tengo, digo, en relación a esta primera línea está el cociente de A entre B, en relación a esta segunda línea está el cociente de B entre R. Aquí estamos calculando bueno, pensamos aquí en este numerito el máximo común divisor de A y B, que según la proposición tiene que ser igual al máximo común divisor de B y R, ¿verdad? ¿Sí o no? Según la proposición. Luego yo ahora procedo a calcular bueno, a ver. Luego hago el cociente de R entre R1, que digo en teoría quedaría así, R igual a R1 por un cierto cociente Q subíndice 2 más R2 con R2 mayor o igual que 0, estrictamente menor que R1, ¿cierto? Y esto está relacionado precisamente con dividir R entre R1, y aquí tendría esta igualdad. ¿Sí o no? Luego, hagamos un poquito más. Tendría, ahora divido R1 entre R2 y tendría R1 igual a R2 por un cierto cociente Q subíndice 3 más un cierto residuo R subíndice 3, donde se tiene que cumplir esto, ¿verdad? R2. Si me equivoco, me dicen, por favor. Y esto está relacionado con la división de R1 entre R2, ¿verdad? Iba a poner R1 entre R2, y según la proposición que acabo de escribir, tendremos esta igualdad de el máximo común divisor de ¿qué sería aquí? R1, R2. No, Sí, sí. sí, ¿verdad? R1, R2. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Gracias. Bien, entonces, si se dan cuenta, estamos obteniendo, ya lo voy a escribir aquí, una flechita, estamos obteniendo residuos ascendentes, ¿verdad? ¿Cómo se escribe ascendente? Creo que así, ¿verdad? Residuos ASC. ascendentes. Ajá, Sí. Sí, está bien escrito. muchísimas gracias, José. Entonces, llegaríamos a un punto en el que el residuo, o sea, siguiendo este procedimiento, vamos a llegar a un punto en el que el residuo debe llegar a, bueno, lo voy a escribir así, llegar a 0, ¿sí o no? O sea, si seguimos con esto, puesto que estamos trabajando con enteros ascendentes, va a llegar un punto en el que para alguna RI, el residuo correspondiente tendrá que ser necesariamente 0. Es decir, aquí tendremos una serie de igualdades hasta llegar a calcular el máximo común divisor de una cierta RI con el 0, lo cual pues ya nos va a dar precisamente el valor RI, ¿sí o no? O sea, si hay un fondo, ¿verdad? Hay un fondo, llegamos a un fondo. Entonces, este breve análisis matemático me hace entender que puedo implementar este procedimiento en Python. Entonces, aquí es importante entender cómo es que el entendimiento teórico de las matemáticas, este es un ejemplo muy elemental, nos da idea, nos guía, no nos dice así al pie de la letra cómo voy a implementar esta operación del máximo común divisor en Python, pero sí me traza el camino, ¿verdad? Me da una idea muy clara de cómo puedo
trabajar yo la implementación de estas matemáticas en Python. O sea, de plano, si no hago estos análisis, está cañón que yo pueda implementar el máximo común divisor en Python, ¿no? Entonces sí requiero de un cierto conocimiento matemático. Bueno, entonces, ya que más o menos les platiqué esto, voy a proceder del siguiente modo. Les voy a platicar ahora, les voy a platicar ahora cómo es que a partir de esta idea se puede implementar esta operación, ¿no? Adelante, Roberto. Perdón, lo de que haya fondo, o sea, que lleguemos al cero, ¿eso qué nos lo garantiza? El mismo teorema, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Porque aquí estamos de bajada. Fíjate, los residuos, estamos de bajada, estamos de bajada, estamos de bajada. Entonces vamos a llegar a un punto. Estos residuos precisamente son los que van de bajada, ¿no? Estos de acá. Estos números son los que van de bajada, de bajada, de bajada, hasta llegar al cero necesariamente. Tenemos que llegar al cero. No se podría hacer un proceso infinito, ¿no, verdad? No, 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 no. Es que también tiene que ver ¿no? Esta parte de acá, ¿no? De que todos están acotados inferiormente por el cero. A ver, José quiere hablar. Perdón, contestando un poco la pregunta de Roberto, no puede ser infinito ese proceso justo porque son números enteros. Al final del día son números racionales, ¿no? Si tuviéramos un número irracional, ahí sí podría ser un proceso infinito, pero en este caso no. Ajá, efectivamente, Ya, pues es que el teorema está trabajando con exclusivamente enteros, ¿no? ya. Entonces estás en una progresión descendente. Sí puse descendente, ¿verdad? O puse ascendente. Descendente. No, descendente, ¿no? No ascendente, descendente. Sí. Ok, ya, gracias. Perdón, así se escribe, ¿no? O sea, va descendiendo, es una progresión descendiente, ¿no? Que va bajando, ¿sí? Cada vez vamos obteniendo residuos más chicos, todos enteros y acotados inferiormente por el cero. Y como vamos bajando, entonces sí llega un punto en el que tocamos al cero. Esa es la idea, ¿no? Esto es lo que nos sugiere y de hecho es lo que pasa en realidad con esta proposición, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Sí, es descendente, perdón, descendente. Sí, ahora sí queda más o menos claro lo que estamos diciendo. Sí. Es que aquí me equivoqué, es descendente. ¿Sí? Bueno, si hay alguna duda me dicen, por favor. Lo siento, disculpen. Ok, espero no haberlos confundido demasiado. Bueno, entonces, a ver, lo que yo quiero, y así como la voy a escribir aquí, la función, así es como la vamos a trabajar, con todo y el nombre y la sintaxis. Quiero definir la función def, ahí está la palabra nativa de Python, def, el máximo común divisor. Incluso vamos a ponerle que para especificar que nos estamos basando en esta propiedad del residuo, ¿sí? En esta propiedad del máximo común divisor por residuos. Le pongo así res, o si quieren le ponen residuo, o nada más le ponen la R, como ustedes quieran, ¿no? De A y B, ¿sale? El máximo común divisor basándome en este resultado de residuos de A y B, ¿sale? Ahí está. Bueno, lo primero que observamos es qué pasa si yo quiero calcular el máximo común divisor, digamos, de A y el 0. Pues eso da bueno, dependiendo, si estamos trabajando con enteros, en general, A puede ser un número negativo, ¿verdad? Y nosotros, aquí, en las propiedades, pues estamos pidiendo que el máximo común divisor sea, en principio, mayor o igual que 0. Entonces, bajo estas ideas, pues el máximo común divisor de A y el 0 tiene que ser el valor absoluto de A. Pero si nada más estamos trabajando, digamos, con enteros no negativos, entonces, pues simplemente es A y ya, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con esto? Pero bueno, dejémoslo así, ¿no? El valor absoluto de A si quieren. Entonces, esta observación es la primera que tengo que poner en el cuerpo de mi función. Y para hacer esto, voy a introducir ahora dos comandos, dos comandos o sentencias que controlan el flujo de lectura
en general de cualquier programa, que es if, else, ¿sí? If, else. ¿Qué significa esto? A ver, en pocas palabras, a ver, if, else. Lo que les quiero platicar es if, else. En pocas palabras, a ver, ¿cómo se los cuento? Sí, mire, si yo, a ver, permítanme un momento, un momentito. Es que estoy acomodando aquí, ahí está ya. A ver, imaginen que yo quiero trabajar un código, quiero implementar un código en Python, ¿sí? Que se lea, que el código se lea dependiendo de si ciertas condiciones se satisfacen o no, ¿sale? Si ciertas condiciones se satisfacen, entonces quiero que una cierta parte de mi código se lea. Y si no se satisfacen esas condiciones, entonces que otra parte de mi código se lea, ¿sale? Eso es lo que yo quiero controlar cómo es que se lee el código. Para ello, a ver, les voy a poner un ejemplo sencillito aquí. Digamos que yo quiero crear una función, vamos a crear una función que me dé el cociente de cualesquiera dos flotantes, ¿no? Entonces voy a definir la función división, así nada más, ¿no? La división de x y y, x entre y. Bueno, entonces lo primero que observo es lo siguiente. Para que exista esta función, digo, esta división, para que el valor sea un valor real, un valor flotante aquí, aquí estoy pensando que esto me va a calcular x entre y, ¿sale? Esta cosa de aquí me va a calcular x entre y. Entonces, a mí lo que primero tengo que tener en cuenta es que y tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a plantear. Si y es distinto de 0, quiero entonces que el resultado sea, ¿cómo calculo las divisiones en Python? Así, ¿verdad? X diagonal y. Si y es distinto de 0, esto es lo que yo le tendría que decir a Python, ¿verdad? Si y es distinto de 0, entonces quiero que el resultado sea precisamente x diagonal y, ¿no? Lo estoy diciendo en español, un español muy natural, y prácticamente es lo que vamos a escribir aquí en Python, ¿no? Prácticamente. Aquí está la flechita. Bien. Entonces, eso es lo que voy a escribir. Sí, ahí está, miren, ya está puso ahí moradito, ¿no? De que es una sentencia propia de Python, es parte del lenguaje de Python. ¿Cómo escribimos la condición y distinto de 0? Ah, pues así, signo de admiración hacia abajo, igualdad, 0, ¿sale? Entonces, esto, así como cuando ponemos la doble sentencia de asignación y sirve para comparar y que me arroja un valor verdadero o un valor falso, y solamente porque es un símbolo de comparación booleano, como hemos dicho, o binario, y que solo me arroja verdadero o falso, este también me arroja un único valor, digo, dos posibles valores, perdón. Si y es igual a 0, entonces me manda verdadero. Si y es distinto, si y es distinto de 0, si y es distinto de 0, me manda a verdadero. Si y es distinto de 0. Si y es igual a 0, me manda falso, ¿no? Verdadero, si efectivamente y es distinto de 0, y me manda a falso si resulta que y es igual a 0, ¿sale? Esto es lo que está haciendo este operador de comparación, ¿no? Si y es distinto de 0, sí, es verdadero, me manda el valor verdadero. Si y es igual a 0, me manda el valor falso. Entonces, este if lo que está haciendo es, si resulta que esta condición de aquí, después del if, yo pongo la condición que quiera, ¿no? Esa condición generalmente se tiene que evaluar como falsa o verdadera. Entonces, si la condición es verdadera, si efectivamente y es distinto de 0, quiero, por favor, Python, que me des como resultado x entre y, ¿sale? Como resultado. Caso contrario, si resulta que y es igual a 0, si y es igual a 0, entonces este bloquecito de código me va a dar falso,
ajá, y si me da falso, entonces esto de acá no se va a leer, ¿sale? Esto de acá no se va a leer. Es decir, la sintaxis del if es if, luego sigue aquí la condición, luego dos puntos y el código a leer, ¿no? El código a leer si es que la condición es verdadera. Si la condición es verdadera, este código se lee. Si la condición es falsa, este código no se lee. Y fíjense qué es lo que estoy haciendo más o menos aquí. Exactamente lo mismo. Aquí está la condición. Este pedacito de código es la condición. Si la condición es verdadera, esto va a proceder. Si la condición es falsa, esto ya no procede. Pero a mí me gustaría que simplemente no pase esto de que no proceda ya, sino me gustaría tener otra rama de ejecución. Me gustaría que hubiese otra posibilidad y esa posibilidad se llena con esta otra palabra nativa de Python que se llama else. Else. Ahí está. Es decir, caso contrario, si y no es distinto de 0, entonces quiero que el resultado sea lo siguiente. De hecho, aquí voy a poner a ver. Les voy a aplicar aquí una función especial de Python que se llama format y que sirve para poder sacar formatos de salida de cadenas, pero de maneras muy particulares. Es decir, no simplemente quiero que aparezca como resultado, que X no se puede dividir entre Y, ya, o sea, simplemente poner ahí las variables X y Y, sino quiero poner las variables X y Y acompañadas de una cadena, y para ello sirve la función format, que es la F que estoy poniendo aquí en un principio. Y el mensaje que quiero que salga es el siguiente: no se puede dividir, abro unos paréntesis, porque entre estos paréntesis es donde van a ir ya sea variables u objetos de Python. No se puede dividir X entre, abro paréntesis, cierro, bueno, corchetitos, entre Y, puntito, ¿sale? Entonces, en pocas palabras, bueno, y luego quiero que me imprima, a ver si no me estoy equivocando, que me imprima la variable resultado. Entonces, más o menos la lectura de este código es así. Si yo tomo dos valores, X y Y, a ver, un momentito, Roberto, nada más explico esto y ya me dices. Tomo estos dos valores, le doy dos valores, un valor a X y un valor a Y. Si resulta que Y es distinto de 0, entonces quiero que la función me dé como resultado X entre Y, es decir, divido X entre Y, como lo sabe hacer Python, ese resultado lo guardo en la variable resultado y finalmente quiero que se imprima resultado, ¿sale? Si el condicional de if es verdadero, entonces esta parte de aquí toma acción y se salta el else, se lo salta y se va directamente a la siguiente línea de código. Si de casualidad y es 0, por ejemplo, que haya puesto yo x igual a 5 y y igual a 0, entonces el if, la condicional del if no se cumple, por lo tanto, esta parte del código no se cumple y entonces el flujo de lectura se va directamente al else y entonces lo que hace es tomar este valor, asignarlo a la variable resultado y entonces imprimir finalmente ese resultado. Entonces son lo que le llaman dos ramas. Hay dos ramas en el código encapsulado de esta función división y son dos ramas lógicas, ¿no? Si esto pasa, entonces corre esto, por favor, y finalmente imprime eso, ¿no? Pero si la condicional del if no pasa, o sea, es falsa, mejor dicho, entonces pásate directamente a else, o sea, digamos que y es 0, entonces hasta aquí va a leer Python y va a decir, no, espérate, eso no se satisface. Entonces ya no va a leer esta parte del código, esto se lo salta y se va directamente al else. Y ahí es donde dice, entonces hago todo esto. Y al hacer todo esto, entonces finalmente me sigo a esta línea, la línea 4, e imprimo el resultado. ¿Qué voy a imprimir? No se puede dividir 5 entre 0. Si a X le puse 5 y a Y le puse 0. Ahora sí, perdón, Roberto, adelante. Solo era que donde puso en la línea del else, lo que va entre corchetes, ahí aparte del X o Y dijo que podíamos poner otras cosas. ¿Cuáles eran? En general, objetos de Python o nombres de variables, ¿no? En este caso estoy poniendo el nombre de la variable X que está relacionado con este argumento, bueno, con
con esta X, ¿sí? Y el nombre de la variable Y que está relacionado con este parámetro Y, ¿sale? Por Ok. eso es que los pongo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué onda, ¿no? A ver, rápidamente. División. Vamos a ponerle 12, 0 y a ver qué pasa. Ahí está. No se puede dividir 12 entre 0, ¿ven? Ese es lo que me está diciendo, ¿no? Espérate, no manches, no se puede dividir 12 entre 0. Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo con esto es que no me aparezca de inmediato, estoy evitando el mensaje de error, ¿verdad? Que usualmente me pondría Python. Si yo hago esto, a ver, lo pongo acá. Sí. Ahí está el mensaje de error, ¿ves? Ya estamos esperando un mensaje de error, ¿no? Ahí está el mensaje de error de división, ¿no? Ahora, yo no quiero que esto me aparezca, ¿no? Yo quiero mi código un poquito, que yo pueda controlar la salida de mi código, ¿sale? Entonces, para controlar la salida de mi código es que puedo hacer este tipo de cosas. Puedo dividir la lectura del código en flujos lógicos, en ramas lógicas. La primera rama lógica, en este caso, es el if, y la segunda es el else. Si la condición de if no se satisface, entonces hasta aquí llega la lectura de la línea 2 y Python se sigue directamente con esto, y esto es lo que va a ejecutar todo esto, mejor dicho, esto de acá. ¿Vale? Va a leer, que aquí yo quiero desplegar una cadena con formato, esta es una cadena con formato, y la F le está diciendo a Python que efectivamente quiero una cadena con formato, y lo que me permite el formato en esta cadena es precisamente que aparezca el 12, ¿sí? Aquí, y que el 0 aparezca aquí, ¿sí? Y entonces que despliegue precisamente esta cadena. No se puede dividir 12 entre 0, ¿sale? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si se dan cuenta, estoy controlando el flujo de ejecución del cuerpo de mi función. Si yo pongo esto, ya me da el resultado, ¿verdad? Me da el resultado en flotante. Si yo quiero que el resultado sea entero, entonces acuérdense que tengo aquí mi función coercitiva, o sea que obligo a que el resultado sea un entero. Ahí está, ¿sale? Más o menos queda clara la cosa, sí, más o menos queda claro lo que estoy diciendo. Ok, digo, vamos a ver más ejemplos de esto. Fue una primera introducción de if else, lo vamos a ver con más detalle, pero para que se vayan dando una idea de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero es que, a ver, si resulta, a ver, permítanme un momento. Ahí. Si, ahí dónde está, no, aquí, perdón. Sí, es que me estorba esto. Lo siento, es que tengo que hacer algunos cambios para escribir, ¿no? Si resulta que B es 0, por favor, funcioncita, regrésame el valor de A. Precisamente porque estamos observando esto, ¿verdad? O bueno, el valor, puedo escribir incluso más, ¿no? El valor absoluto de A. ¿Se acuerdan de cómo sacamos el valor absoluto? Con la función primitiva abs, ¿verdad? Sácame, por favor, el valor absoluto de A. ¿Sale? Pero, bueno, como ustedes gusten, ¿no? Pero aquí le dejo tantito A para no complicar tanto las cosas. Caso contrario. Caso contrario. Ahí están los dos puntitos. Fíjense, son bien importantes los puntitos, ¿eh? Aquí está la sangría, ¿no? Caso contrario. Por favor, imprime, lo voy a escribir así, imprime función que el máximo común divisor de A y B es precisamente el máximo común divisor de B por la proposición que acabamos de ver, de B y el residuo de dividir A entre B, ¿verdad? ¿Y cuál es ese residuo? ¿Cómo lo expresamos en Python? A, este signo, porcentaje B. ¿Sí o no? Quiero que me escribas esto, recordando precisamente la proposición que acabo de escribir, y todavía más. Por favor, regresa. Por favor, regresa el valor del máximo común divisor con residuo, digo, calculado con el teorema, la proposición del residuo, precisamente de B porcentaje AB, ¿sale? Entonces, precisamente quiero que calcule esto, ¿sale? Eso es lo que quiero, o sea, quiero que
que calcule el máximo común divisor de A y B, pero yo sé que ese va a ser exactamente el máximo común divisor de B y el residuo de A entre B, ¿sale? Entonces, pido que vaya aplicando precisamente, lo que estoy diciendo aquí es que la función tiene que ir aplicando el algoritmo que propone este descenso finito de los residuos, ¿sí? Eso es lo que quiero que haga la función, que proceda a trabajar con este algoritmo del descenso finito de residuos para finalmente llegar a algo de esta naturaleza, ¿sí? Porque precisamente ahí ya es bien fácil calcular el máximo común divisor, como lo estamos checando aquí. Pero fíjense, con esto concluyo y mañana terminamos el código, nada más para que se lleven una idea de qué es lo que estamos haciendo o cómo vamos a proceder. Fíjense que aquí estoy mandando a llamar, aquí se está mandando a llamar a la misma función. Acuérdense, nosotros ya sabemos, ya más o menos tenemos entendido cómo es que una función manda a llamar a otra, pero resulta que en Python una función se puede mandar a llamar a sí misma. Hay autorreferencia, ¿sale? En Python se permite esta idea de autorreferencia, de que la función se mande a llamar a sí misma, ¿sí? Pero bueno, y esto es muy interesante, ¿no? De que nos dé chance de que la función se mande a llamar a sí misma, porque esto nos permite de inmediato, para los que ya conocemos un poco de inducción y conocemos de inducción matemática y un poco de recursividad, esto da lugar a pensar que podemos trabajar muy bien la inducción y la recursividad de funciones en Python. Y resulta que sí, resulta que podemos trabajar muy bien la recursividad en Python. Entonces, el hecho de poder trabajar la recursividad en Python da lugar a pensar que Python tiene herramientas para trabajar la programación funcional. Busquen, si quieren, busquen qué es la programación funcional. A mí me gusta, yo no sé mucho de programación funcional, pero me gusta mucho. Python no es especialista en la programación funcional, pero tiene herramientas para que se parezca, para que emule la programación funcional, ¿sale? Está muy interesante. Bueno, entonces, mañana, para no quitarles más tiempo, les explico, desarrollo un poco más a detalle qué es lo que está haciendo esta función y de qué trata exactamente, un poquito más a detalle, el llamado a sí mismo de una función, que una función se manda a llamar a sí misma, ¿sale? El mecanismo es prácticamente el mismo que el mecanismo que más o menos estudiamos de cómo una función manda a llamar a otra función, ¿sale? Entonces, no sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna idea, algo que quieran señalar, algo que quieran decir. Sí, yo solo cuando el que estamos dividiendo es B, porque se da que el máximo común es el valor absoluto de A. O sea, nada más por definición. Sí, efectivamente, ¿no? Porque así se pide, ¿no? Así, o sea, es que, bueno, en general lo que nosotros vamos a pedir es que el máximo común divisor siempre sea no negativo. Pero si estamos trabajando con enteros en general, entonces, en particular, esta parte, esta parte es que, por ejemplo, si yo digo el máximo, bueno, el máximo común divisor de menos 5 y 0, pues uno diría, pues eso es igual a menos 5, ¿no? ¿Quién divide a menos 5 y quién divide a 0 y quién es el más grande de todos los divisores de menos 5 y 0? Pues el menos 5, ¿verdad? Así es como lo pensamos. Pero si estamos pidiendo ya desde un principio que el máximo común divisor sea positivo, entonces por ello es que pedimos el valor absoluto del menos 5, que es 5, ¿sale? Porque finalmente lo que queremos es trabajar exclusivamente los enteros no negativos, ¿no? Porque la teoría que desarrollemos con los enteros no negativos, de manera muy sencilla, se extiende a todos los enteros. Entonces, para no complicarnos tanto las cosas, vamos a quitar la parte de los enteros negativos y solo nos quedamos con los enteros no negativos, o sea, el 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, y en ellos vamos a trabajar toda la teoría del máximo común, toda la teoría aritmética, ¿no? De teoría de números básica. Entonces, más o menos por ahí va la onda. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo está fuertemente ligada la matemática a la hora de hacer programación, pero ya, fíjense, es que miren, rápidamente termino esto, perdón. A ver, termino la grabación para que no se alargue con puro choro, pero nada más les comento esta idea rápidamente, ¿no? Más adelantito ya nos vamos